Hola y bienvenidos a nuestro programa de radio sobre la historia de la lectura. Hoy, como siempre, nos enfocaremos en el libro de la historia de la lectura de un mundo occidental. Para ello, también hoy particularmente hablaremos de la lectura en la Edad Moderna. Vamos a hablar de cómo esta invención de la imprenta y la producción masiva de textos llevó a una evolución en las prácticas de la lectura. La lectura se convirtió en una fuente de conocimiento y entretenimiento y se compartía en grupos y discutía en foros públicos. Para hablar un poco más de esta importancia de la lectura en la Edad Moderna, tenemos un invitado especial que es la señora Camila Garzón, que nos acompaña el día de hoy y nos hablará de esa importancia que tiene la lectura en la Edad Moderna. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Retomando el tema de esta importancia de la lectura en esta época que es la Edad Moderna, este representó un cambio muy trascendental y muy significativo en lo que fue la difusión del conocimiento, también la alfabetización y la circulación de las ideas. Todo pues en este periodo, digámoslo así, que comenzó con esta invención de lo que fue la imprenta por Johannes Gutenberg, más o menos en el siglo XV, perdón. Esta invención lo que hizo fue revolucionar esta manera en que se producían y se consumían los libros, y pues esto lo que hizo fue tener un impacto muy profundo en la sociedad de la época, ya que pues esta imprenta lo que permitió fue producir de manera masiva los libros, y pues también lo que hizo fue reducir los costos para que pues se facilitara la circulación y para que contribuyera a lo que fuera la democratización del acceso a la lectura y a los libros. Esto provocó pues una mayor alfabetización en lo que era la población de la época, pues ya que más personas podían tener acceso a este material escrito para aprender a leer y a escribir. Y pues también esta disponibilidad de los libros impresos lo que hizo fue posibilitar esta difusión de ideas y conocimientos pues de una manera más rápida y extensa, llegando a un público más amplio pues a comparación de lo que fue la copia de manera manual de los manuscritos. Bueno, quisiéramos saber pues ¿cuál es el factor que influye de la lectura silenciosa? Pues, como ustedes verán, ese punto en donde se hace más común para este periodo debido a, como ya se menciona, la invención de la imprenta hace que a partir de este siglo XV que hace tan revolucionario, a partir de la producción masiva, hace que el acceso al conocimiento y el entretenimiento sea mucho más fácil, sea mucho más discutible. La imprenta no solo cambia la forma en cómo se producen y se distribuyen los libros, sino que también influye en la manera en cómo las personas leen. La lectura silenciosa se hace aún más común durante este periodo y hace que la lectura en voz alta siga siendo importante, pero en algunos contextos. Para saber ¿qué soportes escritos encontramos en la Edad Moderna? Quisiéramos saber, Camila, ¿tienes alguna idea? Como ya lo veníamos diciendo, la invención de la imprenta lo que hizo fue permitir como esta producción masiva de libros, ¿no? Entonces, pues, como ya lo mencionamos, pues esto facilitó como la difusión de este conocimiento y la democratización también de este acceso a la lectura. Entonces, aquí podríamos mencionar a los libros impresos, pues ya que se convirtieron como en una manera muy común de difundir esta información y estos conocimientos en la sociedad de la época, ya que era más rápido y mucho más barato. También podemos mencionar los panfletos y los folletos, que pues estos los utilizaban más para informaciones más breves, ¿no? Para escritos más breves. Y pues estos trataban temas políticos, religiosos o también de la actualidad. Esta era como una manera muy ágil de comunicar estas ideas y también de comunicar las opiniones a un público como más amplio. También podemos mencionar la prensa del periódico,
pues ya que surgieron como las primeras publicaciones del periódico, como lo fueron las gacetas, los diarios, y pues estos ofrecían noticias y también análisis y opiniones sobre diversos temas. Y pues esta prensa periódica se convirtió en un medio muy importante, incluso hasta el día de hoy, para lo que es la difusión de la información y la formación de también la opinión pública. Bueno, esta época moderna tiene muchos avances y algo muy llamativo es la consolidación del alfabeto latino, aquel que universalmente se podría decir se tiene para las lenguas romances. ¿Qué nos puedes hablar sobre esa consolidación? Bueno, durante esta época el alfabeto latino pues se impuso más que todo como este sistema de escritura predominante en Europa. Y pues este alfabeto, como ya lo sabemos, fue como una herencia de la antigua Roma, y pues lo que se hizo fue como adaptarse y estandarizarse a lo largo de esta época de la Edad Media. Algunos de los factores que podemos hallar fueron las nuevas tipografías y los estilos de impresión. Y pues esto fue con la invención de la imprenta, como ya lo mencionamos. Pues esto lo que hace es como causar este surgimiento de nuevos estilos tipográficos y también las formas de presentar los textos impresos. Lo que hicieron fue como desarrollar estos diferentes tipos de letras, como la romana, la itálica y la gótica, que ya lo mencionamos, para distinguir las secciones del texto o para resaltar también elementos importantes. En esta época pues también podemos notar el surgimiento de las nuevas convenciones ortográficas y gramaticales en cuanto a las lenguas vernáculas europeas. Algunos de los gramáticos y eruditos más importantes pues trabajaron en esta estandarización, de la ortografía y la gramática, pues con el objetivo de establecer como esta regularización del uso escrito de lenguas a manera general. Algunos de los ejemplos pues más importantes que podemos dar son la introducción de los signos de puntuación, como lo fueron la coma, el punto y el punto y coma. También el uso de mayúsculas para marcar los inicios de las oraciones y para marcar los nombres propios. Y también la estandarización, como ya lo mencionamos, de las reglas de acentuación y división de sílabas. Bueno, como siempre nos es pregunta saber quién lee y a quién se lee. Bueno, aquí podemos como destacar unos puntos importantes. En primer lugar, tenemos la burguesía emergente. Pues con este ascenso de la clase media, pues esta burguesía se convirtió en un grupo muy importante de lectores, pues estas personas que hacían parte de estos grupos, pues lo que hacían era buscar educación, buscar información, y también ellos disfrutaban de la lectura como una manera de enriquecimiento cultural y personal. También podemos mencionar a los estudiantes y académicos, que pues como ya lo sabemos, la lectura es una parte muy fundamental para pues este grupo de personas, pues ya que utilizaban los libros y tratados para su formación académica y profesional. Y también un punto que podemos destacar son las mujeres, pues aunque estas leyeran en menor medida, en menor cantidad que los hombres, las mujeres también pues se convirtieron en una de las mayores lectoras en la Edad Moderna, ya que pues la literatura dirigida a las mujeres eran novelas, tratados de etiqueta, pues estos ganaron mucha popularidad pues por esta permisividad que se les dio. Bueno, y podemos hablar entonces que sucede alguna especie de epidemia de la lectura, ¿no? Es decir, ahora todos leen debido a la imprenta, es una facilidad y una adquisición, una necesidad incluso, para poder educarse, para poder saber cómo tratar en la sociedad. Pues quisiéramos saber entonces qué se lee y por qué se lee. Bueno, pues una de los temas más destacables por los que las personas querían leer o pues les atraía esta actividad, podríamos mencionar las obras de ficción. La literatura de ficción pues era muy importante. Esto incluía las novelas, los cuentos y las obras teatrales.
y pues se volvieron muy populares en esta época. Autores como Miguel de Cervantes, Shakespeare, Molière, estos crearon muchísimas obras que pues cautivaron a millones de lectores de la época. También podemos mencionar tratados científicos con lo que fue el surgimiento de la ciencia moderna, los tratados referentes a ellos y también los tratados filosóficos que ganaron relevancia con autores como Galileo Galilei, Isaac Newton y René Descartes, pues ellos marcaron un hito en la historia de la ciencia. También podríamos destacar los libros de viajes. Los relatos de viajes y exploraciones eran muy populares en la lectura de la Edad Moderna. También los descubrimientos geográficos y culturales, pues estos despertaban muchísimo el interés de los lectores por conocer nuevas tierras y culturas. También la literatura política y religiosa, pues en cuanto al contexto que teníamos de cambios políticos y religiosos, también la literatura política y religiosa pues desempeñó un papel muy importante en lo que fue la difusión de ideas y en la formación de opiniones hacia el público. Bueno, muchas gracias. Pues como a modo de conclusión, pues podríamos decir que la Edad Moderna fue un periodo de cambios y evolución en estas prácticas de la lectura. Fueron impulsadas por esta invención de la imprenta y la producción masiva de textos. La lectura se convierte pues en una fuente de conocimiento, de entretenimiento, y aunque está marcada muchas veces por esa censura y regulación, siguió siendo una actividad muy importante y transformadora. Pues como siempre, los vamos a dejar a ustedes, nuestros oyentes, con unas pequeñas preguntas. ¿Qué opinan respecto a la lectura en la Edad Moderna? Y ahora que saben sobre parte de la historia de la lectura, ¿cómo les has visto leer? ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, me gustaría agregar también que pues más allá de todo lo que comentamos, pues en esta charla también es importante destacar que pues la Edad Moderna no solo estuvo como plagada de esta disposición a leer, sino también por la censura y por la regulación que tuvo la Iglesia y el Estado en cuanto a las lecturas que eran permisivas. Habían unas lecturas, ciertos textos que pues se consideraban muy peligrosos y muy subversivos en cuanto al pensamiento, y pues estos se prohibían o se restringían para su difusión. Pero pues a pesar de estas restricciones, la lectura siguió siendo pues una actividad muy importante y muy transformadora y significativa en la sociedad de esta época. Bueno, muchísimas gracias. Recordemos entonces que esa Edad Moderna fue un montón de cambios, las evoluciones en las prácticas de la lectura y esa fuente de conocimiento y entretenimiento que está marcada, como bien lo resaltamos, por la censura y la regulación, pero pues sigue siendo esa actividad transformadora que nos permite una sociedad de por lo menos esta época. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.